Que son las 10:21 de la noche. Voy a hablar en este instante de las palabras del Señor Yeshua y voy a referirme a Juan 14:21. Yo le puse el nombre aquí como que el almacén secreto. Porque el Señor dijo en una ocasión, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dando a entender con esto que si alguno decía que le amaba, pero no era obediente a su voluntad, pues se estaba engañando a sí mismo y estaría en un gran problema. Pero el asunto va más allá de lo que da una lectura simple de estas palabras, ¿no? Pues no se trata de una imposición de obediencia por la fuerza, pues más bien es un consejo. La escritura llaman cardias, de donde se origina el término cardiología y otros afines como corazón, a ese lugar de nuestro ser a donde llegan todos los aprendizajes, sean buenos o malos. Por ejemplo, el Señor Yeshua dijo, porque del corazón, o sea, del cardias, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Cardia es entonces aquel lugar de nuestro ser espiritual donde se almacena lo malo, ¿no? Por una parte se almacena lo malo, o se podría almacenarlo. Pero también el cardias, es decir, el corazón, es el lugar donde se puede almacenar lo bueno, porque allí se recibe al Espíritu Santo. Hablo, hablo sobre esto diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Parece confrontador esto, ¿no? El mismo lugar para las dos situaciones extremas. Sin embargo, hay un propósito en esto. En Marcos 12:13 el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con lo cual dejó claro que sí es posible utilizar ese depósito, es decir, el cardias, para hacer lo bueno, es decir, amar en el sentido agapou o ágape, ¿no? Y no en el sentido eros, por ejemplo, como lo reconoce el mundo, que sería el amor, digamos, de la manifestación sexual. En lugar de utilizarlo para concebir homicidios, rencor o adulterio, podemos tenerlo como el lugar donde expresamos ah, el buen sentimiento. No es un sentimiento, el amor no es un sentimiento, las buenas acciones hacia los demás, ¿no? Volviendo al tema de Juan 14, tener y guardar son dos versos activos que culminan su razón de ser en una acción, ¿no? Tener y guardar es reservar, es conservar y cuidar. El que tiene y guarda los mandamientos del Señor es quien le ama. Esto es importante. Pero, ¿dónde, dónde se tienen y se guardan los mandamientos? Pues en ese mismo lugar, en el cardias, es decir, el corazón. Podemos amar a Dios como Él lo mandó desde el cardias y también podemos decidir hacer lo malo desde el cardias. Lo que no parece congruente es que hagamos las dos cosas simultáneamente. Es en consecuencia el corazón desde donde decidimos tomar nuestras acciones de vida, pero habiendo recibido el amor de Dios, tenemos el poder para cambiar esas malas acciones por las buenas, las que agradan a Dios, ¿no? Bueno, el éxito es o está en tener y guardar sus mandamientos. El amor de Dios puede estar en nuestro almacén personal, que es el cardias, desplazando absolutamente todos los viejos pensamientos y las malas acciones. Para tener el amor de Dios, el amor agapo, debemos tener al Espíritu Santo.
Y este solo podemos tenerlo si guardamos la palabra del Señor. Él dijo que su palabra es espíritu. Eso está en Juan 6:19. Por lo que si tenemos su palabra, tenemos al espíritu y podemos amarle. Amar al Señor tiene grande recompensa, porque Él dijo, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Juan 14:21. Amar a Dios es el más grande mandamiento, como nos enseñaron, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Esto está en Marcos 12:30. Así que si nosotros hacemos esto, pues le agradaremos al Señor. Y tú, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, si tú quieres amar a Yeshua o a Jesús, como a lo mejor es como tú le conoces, y también al Padre como consecuencia del amor al Hijo, solo tienes que tener al Espíritu Santo morando en ti. Y esto solo será posible si tienes y guardas su palabra. Yo te aconsejo que leas las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento puedes empezar por las cartas de Juan, que son las más hermosas, en mi opinión, de todas las cartas que recoge el Nuevo Testamento. Pero tengamos presente entonces lo que el Señor dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? El Señor apenas nos dejó dos mandamientos, porque esos dos mandamientos, y yo diría que nos dejó un mandamiento. Y este mandamiento es amar, porque Él dijo que debíamos amar a Dios, bueno, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, es decir, todos nosotros, todo lo que somos nosotros como individuos debe amar a Dios. Eso quiere decir que nada de lo que hay en nosotros pues, se debe usar para lo malo. Ese es un mandamiento. El otro mandamiento es amar a nuestro prójimo, o a nuestro hermano, o a nuestro enemigo como Él nos amó a nosotros, es decir, muriendo por nosotros, para que nosotros viviéramos. Todos los mandamientos que le entregó el Señor a Moisés allá en el Sinaí, todos esos mandamientos se resumen en una sola cosa, amor. Si amamos, cumplimos con el primero y con el segundo mandamiento. Así que, bueno, utilicemos nuestro corazón, el cardias, para almacenar lo bueno, es decir, para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Y esto pudiera ser esta misma noche para ti que me estás escuchando. Solo tienes que meterte ahí en tu cuarto y orar a Dios pidiendo perdón por todas tus faltas a lo largo de la vida y pidiéndole que te limpie por completo y comprometiéndote con Él en serle fiel, teniendo al Hijo como Señor de tu vida. Es decir, hay que obedecer al Hijo, ¿no? Todas las palabras que el Hijo nos dio tenemos que obedecerlas. Esto es necesario para que ocurra lo otro. Amén.